Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias a los que os habéis unido hoy a esta sesión sobre cómo gestionar los datos técnicos de forma más ágil, segura y escalable. Soy Íñigo del departamento de marketing de Ibernova y bueno, antes de comenzar la sesión, daros una serie de apuntes. Como me he comentado y como veis, tenéis los micrófonos y las cámaras capadas, pero bueno, el chat está abierto en todo momento por si tenéis alguna duda durante la sesión. Nos la escribís en el chat y al final dedicaremos un rato a atender todas las preguntas. También comentaros que la sesión está siendo grabada y se os compartirá en los próximos días en cuanto esté lista la grabación. Y, y bueno, a modo de presentación también vamos a estar hoy con John Larrea, consultor preventa de ingeniería de Ibernova. Buenos días, John. Buenos días, Íñigo. Y bueno, te dejo ya el mando, así que Perfecto. muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. Buenos días a todos y gracias por asistir. Al final vamos a intentar hacer una sesión breve y contestar un poco a las preguntas contestar a los puntos que nos habíamos propuesto en la presentación y en la invitación a la jornada, ¿no? Estábamos hablando del control del caos, o cómo controlarlo, cómo pasar, etcétera, etcétera. Y realmente, ¿cuándo pasa eso? Pues como sabemos, cuando el equipo crece, ¿no? Cuando estamos trabajando en un entorno de oficina técnica pequeño, un entorno de ingeniería pequeño y no colaboramos mucho, pues realmente tenemos un control, no solamente sobre los documentos, sino tenemos un control también sobre lo que está pasando en este proyecto, ¿no? El flujo de esa información es una información directa, no hay apenas bifurcaciones, con lo que realmente todo fluye, ¿no? De una forma fácil. ¿Qué pasa cuando el equipo va creciendo? Pues cuando el equipo va creciendo, cada vez más, hay más iteraciones y cada vez más hay cada vez más bifurcaciones y cada vez hay que notificar más cosas y tenemos más problemas, ¿no? Que básicamente suelen ser problemas de complejidad. Se nos complica la gestión, ¿vale? Se nos complica la gestión de versiones, la gestión de desarrollos. Empezamos a cometer errores, tenemos problemas pues, de que la versión no es la correcta, pues porque la complejidad del proceso de validación no es la adecuada, etcétera, etcétera, con lo que tenemos más riesgo a cometer errores, ¿no? También existe más riesgo a la pérdida de información, ¿no? Evidentemente, para un equipo pequeño, pues la información siempre está más controlada. En un equipo más grande, al estar la información más dispersa y haberla generado más gente, más personas, realmente pues podemos cometer errores, podemos cometer pérdidas en esa información, ¿no? Y por último, el solapamiento. Cuando estamos trabajando muchos, pues realmente nos solapamos, ya no solamente a nivel de software o de sistemas, que muchas veces necesitamos las mismas herramientas, sino también hacemos un solape en el trabajo, ¿no? Yo estoy diseñando una parte, un compañero mío está diseñando otra parte y muchas veces rediseñamos o volvemos a diseñar lo mismo o cosa muy parecida varias veces, ¿no? Sobre todo si estamos en un entorno de producto y hacemos variaciones de ese producto, ¿no? ¿Cómo podemos ver, ¿no? Que esto no nos sucede solo a nosotros, ¿no? Hay muchas consultoras, como en este caso el Tech Clarity, que es una consultora estadounidense, pues al final cuando hace un análisis sobre los retos más importantes de un departamento de ingeniería, pues realmente el primero, ya ves, que es la mala transmisión de la información, ¿no? Es un punto crítico el transmitir la información, encontrarla, ¿vale? Garantizar además que es la información correcta y además tener herramientas para poderla compartir, ¿no? Es un poco las necesidades que más se precisan, ¿no? En cuanto a la misma consultora, cuando pregunta, ¿no?, cuáles son las pérdidas del tiempo en los desarrollos de nuevos productos, pues al final el primero son los cambios, ¿no? Los requisitos de cambios, constante cambio es lo único que se mantiene, ¿vale? La comunicación errónea es un problema también, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos que además esos puntos son importantes y son los que las empresas más productivas
intentan cubrir, ¿no?, de una forma mejor. En ese caso vemos una gráfica, ¿no? Una empresa productiva, cómo transfiere la información o si tiene la transferencia de información cubierta, ¿no? Pues en el 76% de los casos está cubierta, en cambio las empresas más normales, pues en este caso solamente está cubierta en un 36%, ¿no? Pues bueno, eso es una gráfica, ¿vale? Os dejo también, y os invito a que accedéis a lo que es el ebook, donde hace un resumen de todos los puntos que hemos visto, ¿no? Esto es importante porque realmente afecta a los ingresos. Bueno, lo de siempre, ¿no? Si estamos trabajando y vendemos un proyecto, lo tenemos que hacer, tenemos que ejecutar el proyecto, tenemos que realizar las compras, tenemos que producirlo, fabricarlo, tenemos que mantenerlo, ¿vale? Y eso nos ocasiona muchas veces pues, los problemas típicos, ¿no?, de la producción: retrasos, pérdida de conocimiento, fabricación incorrecta, falta de seguridad, no tenemos control, trazabilidad, y al final todo eso redunda en los ingresos. Bueno, eso es un poco la primera parte, ¿no? Recordad, tenemos un equipo y en ese equipo encontramos una serie de complejidades, ¿vale? Una serie de versiones que no sabemos cuál es la misma, tenemos miedo de cometer errores, algunas veces perdemos información e incluso tenemos fludapes, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos realmente? Bueno, pues necesitamos herramientas PDM o herramientas PLM, ¿no? Eso yo creo que todos lo tenemos bastante claro, que necesitamos una herramienta que nos permita localizar, buscar información, reutilizar, etcétera, etcétera. Es decir, no solapar esa información, sino primero buscar qué hay hecho, ¿vale? Y además buscarlo de una forma correcta, ¿vale?, para asegurarnos de que lo que estamos buscando es lo bueno, ¿no? Una herramienta que nos permita colaborar. Cuando la ingeniería concurrente, cuanto más grande sea esa ingeniería concurrente, pues más problemas de coordinación tenemos. Entonces necesitamos herramientas que nos ayuden a coordinar. Necesitamos mejorar, reducir los errores, reducir los cambios o por lo menos controlar los cambios, ¿no? Y necesitamos tener un control del histórico de información, tener la trazabilidad de lo que ha pasado en el producto, etcétera, etcétera. Es decir, necesitamos herramientas que nos manden del caos a un orden, ¿no? Ciertamente. Cuando estamos hablando de caos, pues estamos hablando de que la información está dispersa, no la podemos localizar, no nos estamos asegurando de que la versión sea correcta, etcétera, etcétera, y tenemos que poner orden. ¿Qué pasa? Que el orden puede tener varios aspectos, ¿eh? Puede ser un orden de este aspecto o puede ser un orden de un aspecto completamente diferente, ¿vale? Pero lo importante es que necesitamos poner orden. Por eso, desde SolidWorks, en este caso, tenemos dos herramientas diferentes para poner orden. Tenemos herramientas que nos van a permitir poner ese orden dentro de SolidWorks PDM, en un entorno de servidores controlados locales, etcétera, etcétera, o bien acceder a 3D Experience, que estamos hablando últimamente, que tenemos un PLM, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la pregunta suele ser, vale, ya sé cómo controlar el caos, ¿vale? ¿Pero con qué? Entonces, esta presentación lo que permite o lo que nos debe de permitir es entender cuáles son las diferencias, ¿no? Básicamente entre SolidWorks PDM y la 3D Experience, ¿no? Para eso vamos a repasar algunos puntos. En este caso parecen muchos, ¿no? Pero vamos a hacer un repaso bastante somero y bastante rápido de cómo, ¿vale?, qué diferencias tienen, tanto en el interface como en la integración, como en la organización, la posibilidad de clasificar, cómo revisiona, qué impacto y cómo buscamos los impactos de los cambios, cómo comparamos versiones, cómo intercambiamos esta información, cómo lo integramos con RP y qué escalabilidad tiene, cómo nos aseguramos la ciberseguridad, cómo se licencia y, por último, qué precio tiene, ¿no? Que es un poco esos parámetros que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a invertir en un sistema de estos, ¿no? ¿Por qué estos puntos? Pues porque son los que más veces nos preguntáis, ¿no? Realmente, ¿qué diferencia hay en el impacto de los cambios? ¿O qué diferencia hay entre cómo puedo integrar con el RP, con uno o con otro, ¿no? Ese es un poco lo que intentaremos cubrir hoy, ¿no? Pues básicamente, si hablamos de interface, pues ya veis que en este caso son dos interfaces diferentes, ¿no? El primero, cuando estamos hablando de PDM, SolidWorks PDM, estamos hablando de que es el explorador de Windows el que aloja ese producto, y podemos tener incluso un acceso en web, pero tenemos que meter un producto que se llama PDM Web y tenemos que instalar un elemento dentro de nuestro servidor para poder acceder de una forma externa mediante un acceso. ¿Qué significa? Que solo podemos acceder desde un explorador.
¿vale? Además, accedemos desde Windows, generalmente, porque la compatibilidad está bastante limitada. En el cambio, la 3D Experience, el navegador es web. Es decir, accedemos a nuestra información desde cualquier navegador web. Con lo que hacemos también desde cualquier sistema operativo, no estamos abiertos o no estamos cerrados, perdón, a Windows, sino podríamos acceder desde, desde OS o desde el sistema operativo de Macintosh o incluso desde Android, porque estamos accediendo desde una tablet a mi ordenador. Perdón, a mi información, ¿vale? Porque estoy utilizando otros dispositivos que no son PCs, ¿no? Esa es un poco la diferencia fundamental, en cambio, en el interface, ¿no? Si hablamos de la integración con SolidWorks, ambos tienen un add-in, ¿vale? Que nos van a permitir controlar la información directamente desde dentro de SolidWorks. Es decir, desde dentro de SolidWorks voy a poder ver la ficha del producto, los datos, las propiedades, asociarle las propiedades a las piezas o a los conjuntos. Voy a poder también ver la versión o la revisión en la que está. Voy a poder ver también quién tiene la posesión del fichero. Voy a poder soltar la posesión para que un compañero mío lo tome para hacer una modificación, es decir, tener control sobre la modificación en la ingeniería concurrente. Voy a ver también que tengo posibilidad de sustituir una versión por otra directamente en SolidWorks sin tener que cerrar el conjunto, sin tener que volver a abrir la pieza, etcétera, etcétera. Y todas esas iteraciones que necesito hacer con un PDM o con un PLM, los hacemos exactamente de la misma forma con PDM de SolidWorks PDM o con la 3D Experience. Hay una pequeña diferencia, que es que la 3D Experience además tiene una búsqueda integrada. La búsqueda integrada nos permite localizar información no solamente por el proyecto o en la carpeta en la que está alojada, ¿no? Sino podemos buscar información en base a cualquier dato, no solamente la propiedad, sino podemos buscar datos de quién lo hizo, en qué fecha, dónde está, qué tipo de documentos estamos buscando, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente es la organización. ¿Cómo organizamos SolidWorks PDM y cómo nos organizamos la 3D Experience? Bueno, SolidWorks PDM está alojado en un servidor. Nosotros somos responsables de ese servidor, es un servidor físico, y lo tenemos que alojar en uno o más servidores, dependiendo de cómo queramos compartir esa información. Si lo hacemos en localizaciones remotas, necesitaríamos tener dos servidores, uno en cada localización, para poder sincronizar esos dos servidores también. Si necesitamos colaborar remotamente contra uno de esos servidores, tendríamos que hacerlo vía VPN, ¿de acuerdo? Es decir, ya se está además hablando de que en Europa la VPN empieza a tener sus detractores y tal vez empiece a dejar de funcionar, ¿no? Pero bueno, tendríamos que utilizar, si no queremos hacer esa replicación de sitios, tendríamos que acceder al almacén que tenemos nosotros en nuestra localización vía VPN, ¿no? En cambio, los datos que están alojados en la 3D Experience están en la nube. No necesitamos infraestructuras, es decir, hacemos uso de unas infraestructuras que nos provee Dassault. En este caso, no necesitamos nuestros servidores. Pone sin servidores, pero sí tiene servidores, evidentemente. Tenemos que acceder a esos servidores, ¿vale? De tal forma que la colaboración con usuarios externos a nuestra organización se simplifica mucho, porque no necesitamos acceder vía VPN. Accedemos con permisos directamente y creamos entornos de colaboración de una forma más rápida, ¿no? Ambos trabajan con SolidWorks, con los modelos, con los conjuntos o con las piezas de SolidWorks, con los planos, en local. Es decir, cada vez que yo hago un traer, lo que realmente estoy haciendo es traer esa información a local y poder trabajar de forma bloqueada con los datos en el servidor o en el cloud, pues para que nadie, para garantizarme que soy yo el que está trabajando sobre ese modelo, ¿no? Pero siempre se trabaja en local, en una caché local. Y otra diferencia es que el SolidWorks PDM soy yo el que lo actualiza. La actualización es manual. Tengo que actualizar yo el servidor, ¿no? Si hay un cambio de sistema operativo, hay un cambio de versión de la base de datos de SQL, o hay un cambio de algo, o hay una nueva versión del mismo PDM, soy yo que tengo que encargarme de hacer esa actualización.
En cambio, la 3D Experience, las actualizaciones son automáticas. La plataforma se actualiza cada 3 meses directamente y yo hago un uso de esa plataforma ya actualizada, con lo que no tengo que perder el tiempo en mantener esa infraestructura, ¿vale? Bueno, a nivel de clasificación y búsquedas, etcétera, de cómo clasificamos documentos o cómo clasificamos búsquedas, pues realmente tenemos dos herramientas diferentes, ¿no? Cuando estamos trabajando en Solibus PDM tenemos una herramienta específica que hace búsquedas, que luego busca sobre carpetas o subcarpetas, busca documentos y buscamos también datos en las fichas de esos documentos, ¿no? Y podemos hacer búsquedas también por tipo de documento, ¿no? Es una búsqueda muy completa, la del Solibus PDM, pero somos nosotros los que tenemos que generar esa búsqueda. Es decir, cada vez que queremos buscar pues, por algunos datos, tenemos que crear una plantilla de búsqueda y utilizar esa plantilla de búsqueda, incluso guardándola como favorito o guardándolo como queramos, ¿no? En cambio, en la 3D Experience, todos los documentos están en un espacio, ¿vale? Aunque lo podamos ver con marcadores que nos permiten verlo como una estructura de carpetas, realmente está todo, digamos, en un baúl mezclado, ¿no? por así decirlo. Y la búsqueda es intrínseca al propio herramienta, con lo que podemos hacer búsquedas en base a. Por supuesto, también podemos hacer búsquedas en base a carpetas, porque para nosotros sean marcadores y si nos sentimos más cómodos de esa forma, podemos seguir haciendo búsquedas explorando carpetas, pero básicamente la búsqueda integrada es lo que nos va a permitir realmente tener la potencialidad de tener el control de esa documentación, ¿no? Bueno, revisiones y ciclos de vida, ¿no? El Solibus PDM, además de las versiones, tiene revisiones, ¿vale? O además de las revisiones, tiene versiones, llamadlo como queráis. Tiene dos esquemas diferentes. Cada vez que hacemos una modificación, en este caso tenemos una nueva versión de la pieza, y cada vez que queremos crear una nueva revisión, la A, la B, la C, tenemos que designarla propiamente, ¿no? Tenemos una doble, digamos, nomenclatura, ¿no? para mantener el histórico de las modificaciones. Por supuesto, se pueden recuperar versiones anteriores o revisiones anteriores y se controlan mediante un flujo de trabajo y podemos configurar estados, ¿no? Además, para cada tipo de documento. En cambio, en la 3D Experience solo tenemos revisiones, aunque tenemos revisiones con diferentes subrevisiones. Es decir, podemos hacer revisión A, B, C, pero también podemos hacer la revisión A.1, A.2, A.3, B.1, etcétera, ¿no? Con lo que podemos también trabajar con revisiones y subrevisiones, ¿vale? También tenemos la posibilidad de recuperar cualquiera de ellas y en este caso una de las características de la 3D Experience es que el ciclo de vida está limitada a 5 estados, ¿no? Estamos limitados a 5 estados, pero para cada tipo de objeto, ¿vale? Cada tipo de objeto tiene esos 5 estados, ¿no? Con lo que podemos, por una parte, definir ese ciclo de vida y por otra parte tendremos lo que es las rutas de aprobación, que es otra cosa paralela, que entre los ciclos de vida y las rutas de aprobación, bueno, pues lo que podemos hacer es emular lo que hacemos con los flujos de trabajo de PDM, ¿no? Es decir, son herramientas similares, ¿vale? Los flujos de trabajo de Solibus PDM, con una única herramienta podemos establecer todos esos flujos. En cambio, en la 3D Experience, además del ciclo de vida, tendríamos que definir las rutas por las que pasa el documento. Vale. ¿Cómo buscamos ese impacto en los cambios, ¿no? Es decir, yo voy a cambiar un documento y ¿cómo sé con qué está relacionado? La búsqueda de referencias, padres e hijos, es decir, yo tengo una pieza y saber esa pieza dónde se usa o saber, ¿vale? Esa pieza qué relaciones tiene, aguas abajo o aguas arriba. En Solibus PDM lo que podemos hacer es hacer búsquedas, y tenemos el contenido y el dónde se usa, ¿no? Entonces son listas y podemos listarlo de esa forma. En la 3D Experience tenemos la misma capacidad, pero es gráfica. En este caso, ya veis, pues al final yo pincho una pieza, veo todos sus descendientes y todos sus ascendientes o todos sus ancestros, ¿no? Realmente veo aguas abajo, aguas arriba, con qué está relacionado lo que estoy haciendo. No solamente a nivel de conjuntos, piezas y planos, sino también a nivel de cualquier otra cosa. Pues a nivel de la lista de materiales, documentos asociados,
incidencias que puedan tener abiertas, tareas pendientes, etcétera, etcétera. Bueno, otra de las necesidades que nos da un PDM son las comparaciones, ¿no? Ya que tenemos tantas versiones, necesitamos comparar una versión con otra. En Solibus PDM no es posible hacer una comparación 3D de dos modelos, ¿vale? No podemos saber un modelo, ¿vale?, qué cambios ha tenido, ¿vale? Podemos hacer esa comparación de forma visual, ¿no? Lo abrimos, lo vemos. Lo que sí podemos hacer es una comparación de la lista de materiales en sí y podemos ver, pues en este caso con un código de colores, como estáis viendo en pantalla, pues en verde las piezas que se han añadido, en amarillo las que se han modificado y en rojo las que se han eliminado de una lista a otra. Es decir, realmente estamos comparando listas de materiales. En cambio, la 3D Experience al final va todo unido. La comparación 3D y la comparación de lista es algo que es intrínseco al modelo y podemos comparar dos versiones o dos revisiones de la misma pieza y podemos gráficamente establecer cuáles son esas diferencias, ¿no? Y nos muestra pues, las piezas que se hayan modificado, las piezas que se hayan añadido en diferentes esquemas de colores, ¿no? Por supuesto también, luego ya veremos, ¿no?, que en la 3D Experience no solamente generamos booms o listas de materiales provenientes del CAD, sino también las EBOOM, ¿no?, lo que son las Engineering Boom, ¿no?, las listas de ingeniería que están compuestas no solamente por las listas CAD, ¿no?, sino también pues, por otros elementos que vamos añadiendo, como pueden ser pues, los elementos eléctricos, los elementos electrónicos o los elementos de logística, pues eso, embalajes, etcétera, etcétera, que se pueden añadir a la EBOOM, ¿no? Y bueno, y la MBOOM, que es otra lista, que es la lista de manufactura, es la lista de fabricación en la que podemos crear ya la estructura de producto asociado, ¿no?, al BOOM. Pero bueno. Bueno, intercambio de datos. El intercambio de datos, hasta ahora, pues hablando de intercambio, hablando de colaboración, en el Solibus PDM no tenemos una herramienta específica de colaboración, ¿no? Y si hablamos de intercambio, hablamos de exportación. Es decir, lo que tenemos que hacer es coger un conjunto, un modelo, exportarlo mediante pues, las herramientas que tenemos, el Pack and Go, o comprimir, digámoslo así, todas las piezas de un conjunto en un único fichero, o podemos exportarlo vía PDF, steps, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, lo que hacemos es exportar esa información, con lo que tenemos una pérdida, ¿vale?, de la trazabilidad, una pérdida de seguridad, porque estamos enviando nuestra información, ¿no?, nuestra propiedad intelectual, que llaman los americanos, cuando enviamos algo, ¿no? En cambio, en la 3D Experience tenemos herramientas dedicadas a compartir. Es decir, no solamente enviamos el dato, no enviamos el fichero, sino lo que hacemos es compartir ese fichero en la web, en el cloud, ¿vale?, con lo que nos garantiza la seguridad y además el control y la trazabilidad, ¿no?, porque realmente tenemos controlado quién hace qué, ¿no? En este caso, desde Solibus, si compartimos un fichero como tal, lo podemos compartir en cualquier tipo de formato, ¿vale? Pero lo importante es que no enviamos el formato, ¿vale?, sino ese formato queda en cloud y lo que sí hacemos es enviar una invitación a alguien para que se conecte a ese cloud, ¿no? En el momento en que alguien se conecta, porque recibe una invitación y se conecta al cloud, no necesita visores, no necesita sistemas, sino directamente tiene el acceso a nuestra pieza en un entorno controlado en la que va a poder hacer modificaciones o va a poder hacer diferentes puntualizaciones, anotaciones o comentarios, y esos comentarios automáticamente son los que nosotros podemos ver directamente desde Solibus o desde la 3D Experience, ¿no? Entonces, muchas veces nos evitamos el enviar ese fichero. Por supuesto, si lo necesitamos enviar, también podríamos hacerlo vía Step o vía incluso piezas Solibus, pues porque realmente necesitamos colaborar, ¿no?, con un tercero, pues porque nos lo va a mecanizar, por ejemplo. Bueno, la integración, ¿no? Cuando hablamos de integración en el RP, siempre hemos hablado que la parte fuerte de la integración del RP es la parte de Solibus PDM, porque podemos hacer una configuración a la carta. Es decir, nosotros sí tenemos capacidad de programación, ¿vale? Tenemos el acceso al API del software, con lo que tenemos personalizaciones muy avanzadas mediante programación, y además podemos desarrollar diferentes interconexiones con RPs, ¿no? ¿Eso qué significa? Que podemos
programarlo y hacer algo a la carta, a medida del cliente, en este caso. ¿Cuál es la parte negativa de eso? Que siempre el cliente va a estar unido a Ibernova, en este caso, al desarrollador, que para cualquier modificación que necesite hacer en la integración con el ERP tiene que contar con nosotros, o por lo menos nosotros tenemos que explicarle, ¿no?, todas esas DLLs y desarrollos que se han hecho, en qué consisten. En cambio, la integración del ERP en la 3D Experience se realiza también mediante una configuración, en este caso cerrada. Está configurado y tenemos una plataforma ya preconfigurada. Bueno, básicamente esa preconfiguración, pues lo que hace es cumplir esos requisitos que necesitamos ahora de pasar la lista de materiales, pasar la lista de compras a la ERP, ¿vale? No necesita API, pero sí necesita, digamos, algunos roles de conexión, porque lo hace mediante servicios SaaS, ¿vale? En este caso IP SaaS, y hay un rol que nos permite programar un evento, es decir, cuando hago un cambio en la lista de materiales de ingeniería o cuando hago un cambio en la lista de compras para tal, entonces dispara un evento. Y ese rol lo que hace es capturar ese evento y directamente mediante una web service y tal, pues lo que hace es enviar esa información a donde tengamos nosotros definido que tengamos que enviarla, ¿vale? A nivel de escalabilidad, es la mayor diferencia que puede haber entre Solibus PDM y la 3D Experience, ¿no? Solibus PDM es algo cerrado, es una gestión de datos para documentos de Solibus y es una gestión de documentos de Microsoft Office, no es un PLM, es decir, no tenemos capacidades más allá de la gestión documental, ¿vale? En cambio, la 3D Experience podemos expandirlo en las direcciones que queramos, ¿no? Podemos expandirlo pues para atrás, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero hacer diseño conceptual de producto y necesito añadir o crear estructuras de producto antes del diseño, ¿no? De tal forma que me voy creando mi árbol de piezas, mi árbol de operaciones y voy metiendo diseños muy conceptuales y quiero controlar ese diseño antes de empezar con el diseño, ¿no? Que es una de las herramientas que tenemos dentro del PLM y nos permite hacer. O nos permite también planificar un proyecto con tareas, con gestión de tareas, con asignación de tareas, con Gantt de proyecto, con Kanbans, para que al usuario directamente le llegue ya su lista de tareas para hoy, para mañana, para esta semana, reportar el avance de cada una de las tareas, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que es la planificación de proyectos o incluso todo lo que es la gestión de las incidencias, no de los errores. Cuando detectamos errores en el proceso de producción o en el proceso de diseño, creamos una incidencia en ese caso y lo reportamos pues, para que alguien lo tenga que tener en cuenta para planificar nuevas tareas para ese proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Además, podríamos también gestionar eBoons y MBoons, ¿vale? Las MBoons, como hemos dicho anteriormente, ¿vale? Son listas para fabricación, con lo que atendemos a cómo se va a fabricar un determinado elemento, no cómo está diseñado, ¿no? Sino de qué materia prima parte, qué operación hay que hacer, primero hay que hacer un corte, si luego eso pasa a otra etapa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso va generando una serie de cambios y genera una serie de estructuras en MBoon, ¿no? Bueno, al final es un PLM con lo que podemos ir incorporando, ¿no?, a nuestras necesidades de gestión, no solo documental, ¿no?, sino de gestión de más tipos de gestión dentro de una oficina, pues podemos ir añadiendo roles, ¿no? Bueno, la ciberseguridad pues cada vez es más importante, ¿no? En este caso, la responsabilidad, cuando estamos hablando del Solibus PDM, es del cliente porque es mi servidor, aunque lo contrate, aunque yo tenga un servidor contratado a un proveedor de servicios, de servidores, por ejemplo, tipo Amazon, Azure o alguno de estos. Realmente lo que estoy es almacenando ficheros con lo que se me pueden encriptar también, ¿no? Entonces la responsabilidad de la no encriptación de esos ficheros es mía, ¿vale? Con lo que tengo que mantener servidores y servidores físicos, ¿vale? Entonces, en base a eso, bueno, podríamos hablar bastante, sobre todo está muy en boga todo el tema de seguridad, pero bueno. Un PLM en este caso, basado en la nube, cuando es 100%, ya la responsabilidad de esa ciberseguridad no es nuestra, ¿no? Es de Dassault. Nosotros
dejamos en manos de nuestro proveedor de servicios, en este caso de Dassault, que tiene, bueno, entre comillas, ¿no?, pues todos los requisitos de seguridad más avanzados del mercado. Daos cuenta de que Dassault también, Dassault Systèmes en este caso, es parte de Dassault, que es la empresa aeroespacial francesa, ¿no?, que pues, tendrá todos sus mecanismos. Pero yo creo que la parte importante es que realmente cuando alojamos datos en un servidor en la nube, no estamos alojando archivos, estamos alojando todo en una base de datos, ¿no? Entonces, el encriptar un archivo, ¿vale?, parece que es más fácil que encriptar toda una base de datos, ¿no?, que es un poco la primera barrera que tenemos. ¿Y cómo está licenciado todo esto? Bueno, pues al final, si necesitamos Solibus PDM, pues tenemos que adquirir licencias, ¿vale? Licencias de red o perpetuas o licencias de suscripción, ¿vale? Es decir, tenemos los dos aspectos, ¿vale? Podemos, como hemos hecho con Solibus hasta ahora, coger licencias en propiedad o suscribirnos a licencias. Y hay 3 tipos de licencia, ¿vale? Las licencias tipo CAD, que serían para usuarios de Solibus; licencias de colaborador, que son para usuarios de no Solibus, no CAD, para gente que aporta documentación, pero no es una documentación CAD, y visores, ¿no?, que van paquetizados en base a 5 usuarios concurrentes, ¿vale? En cambio, el 3D Experience, la licencia se suscribe por usuario. Es decir, si yo soy un usuario, tengo que tener una suscripción activa a esa licencia, ¿vale? No puedo adquirir las licencias, ¿eh? Las tengo que pagar por suscripción, ¿vale? Y este acceso se incluye ahora en todas las licencias de Solibus, tanto nuevas como reactivadas con los Cloud Services. Es decir, si yo ya tengo una licencia, si adquiero una licencia nueva de Solibus, lo adquiero ya con estos roles, con los roles del PDM en la nube o el PLM en la nube. Y si reactivo licencias anteriores, puedo reactivarlas con los Cloud Services, ¿no? Entonces, bueno, y esto, ¿vale? Por último, ¿cuánto vale, no? Bueno, he cogido los precios de la lista de precios, no me hagáis mucho caso, al final eso sería el comercial el que lo validara, pero básicamente tener en cuenta que cuando vayamos a Solibus PDM, además de las licencias, tengo que pensar en infraestructura, ¿no? Tengo que pensar en servidores y tengo que comprar licencias SQL Server, ¿vale? Además, tengo que pensar cómo voy a proteger esa información frente a la seguridad o a los ciberataques, ¿vale? Además, tengo que tener en cuenta que eso va a costar instalarlo y además va a costar actualizarlo y va a costar mantenerlo, ¿no? En este caso, esos costes tengo que tenerlos en cuenta cuando ya pienso en licencias. Las licencias, pues 1.800 euros más 1.000 euros de suscripción. Además, ya es obligatorio tener 2 años de suscripción, con lo que ya la licencia se nos coloca ya en 3.800 euros, alguna cosa de estas, ¿no? En cambio, las licencias de 3D Experience pues no necesitan coste de infraestructura, necesito acceso a Internet solo, ¿vale? Y tengo que pagar el acceso a Internet. No tengo la responsabilidad en ciberseguridad y no tengo costes de instalación, ni de actualización, ni de mantenimiento, ni de copias de seguridad, ¿no? Porque eso me garantiza Dassault, mediante ese contrato que firmo con ellos, el que me mantienen la información, ¿vale? Dentro de las licencias de suscripción se incluye en todas las licencias nuevas, y si quiero añadir licencias de PLM, pues al final son 300 euros al año, ¿vale? Que no tengo Solibus y necesito a alguien que no tenga Solibus añadirle licencias de PLM. Bueno, pues son 1.100 euros al año, ¿no? Para poder comparar esto al final, pues he puesto una tabla de precios, ¿no? He cogido los clientes tipo que tenemos, que son clientes que tienen pues 5 usuarios o 5 licencias de Solibus, y vamos a pensar que de esos 5 usuarios de Solibus necesitamos meter un PDM, un PLM para 2 personas más, ¿no? Dos directores que accedan a esa información, y además lo voy a adquirir junto a la renovación de Solibus. Bueno, para que veáis, ¿no? Me dejo las licencias de SQL, me dejo las licencias que necesito y voy a comprar 5 licencias CAD Editor más 2 licencias de colaborador para 3 años, ¿vale? Me saldría esa inversión de unos 48.000 euros y el coste de mantenimiento serían unos 5.500, más o menos. Ya os digo, estos son precios muy orientativos, pero para que os hagáis una idea, si en la 3D Experience hacemos lo mismo, necesito solamente activar las licencias en la nube, más
comprar 2 licencias para esos 2 usuarios durante también 3 años, con lo que durante 3 años la inversión inicial serían 13.000 euros y el coste de mantenimiento unos 3.800 euros año, ¿no? Bueno, fijaros que realmente al final las inversiones son muy diferentes, ¿vale? Y realmente tener en cuenta los costes que están por debajo de ese iceberg, ¿vale? Costes de servidor, costes de SQL, costes de licencias, etcétera, etcétera. En la 3D Experience también existe un coste, que es el coste de almacenamiento, ¿vale? Cuando nosotros tenemos licencias y adquirimos, como en este caso, pues 7 licencias de la 3D Experience, tenemos 200 gigas de almacenamiento. Me dicen, es que con 200 gigas de almacenamiento no me llega para nada. Bueno, pues tenemos que pagar 84 euros al año por cada 25 gigas de información, ¿no? Pues realmente lo que puedo hacer es jugar también con la cantidad de, con la cantidad de espacio que necesito en la web, ¿vale? Entonces, al principio necesitaré poco, cada vez necesitaré más, pero luego cuando saque proyectos, pues volveré a necesitar poco, con lo que la estabilización del tamaño del vault que necesito también lo puedo controlar. Y además lo puedo pagar trimestralmente. Ahora necesito más espacio, menos espacio, y voy controlando ese espacio, suscribiendo también espacio en el esto, ¿vale? Pero bueno, andará pues, de forma similar a los discos SAS que necesito meter en un servidor, ¿no? Para garantizarme también, pues por ejemplo, discos RAID 5 en un servidor SAS, pues también tienen un precio que hay que considerarlo, ¿vale? Bueno, pues eso era un poco lo que os quería comentar hoy, ¿no? Hemos hecho un pequeño repaso, ¿no? Hemos dejado claro que al final para controlar el caos necesitamos un PDM o un PLM, y la idea de hoy era explicar, ¿no?, cuáles sean las diferencias entre el PDM y el PLM, ¿no? De todas maneras, cualquiera de las dos soluciones cumple un poco lo que necesitamos, ¿no? Respetar esas fechas, asegurarnos los plazos o tener reducir esos costes de desarrollo de producto que estamos utilizando, pues porque no estamos solapando, porque estamos localizando la última versión de forma correcta, no hacemos errores, ¿no? Incrementamos la calidad del producto, ¿vale? Y al final protegemos la propiedad intelectual, ¿no? Es una parte importante el hecho de dónde está nuestra información, ¿no? Y eso pues redunda, como hemos visto en el primer PAI, pues a aumentar los ingresos, ¿no? Sobre todo por la reducción de costes que eso conlleva, ¿no? Y por último, si tuviese que decir, oye, la 3D Experience PLM, ¿qué aporta, ¿no?, a partir de todo lo que hemos visto a Solibus PDM, ¿no? Pues aporta un poco la conexión digital que nos permite hacer, ¿no? En el PDM, en este caso, nosotros somos los que montamos toda la infraestructura para compartir información, y en este caso nos estamos conectando digitalmente a un servidor, a una nube de la que podemos acceder cualquiera en cualquier momento, ¿vale? De tal forma que nos permite además crear espacios de colaboración, crear comunidades y participar no solamente en la gestión de esa documentación, sino participar también en todas las incidencias, notificaciones, tareas que hay dentro de un proyecto, ¿no? Por eso hablamos de colaboración social, ¿no? Tiene herramientas colaborativas que nos permite comentar, es decir, nos permite dejar pues todas las opiniones, ideas, peticiones que hacemos sobre un proyecto dentro del mismo entorno, ¿no? Además, oculta esa complejidad del usuario, que es importante, ¿no? Cuando hablamos de PDM, necesitamos un técnico de infraestructuras, un TIC, para que nos instale el SQL, nos instale el servidor, ¿vale?, instale la VPN, además instale el antivirus, ¿vale?, etcétera, etcétera. En este caso, aunque sea una solución compleja también vía web, esa solución está oculta al usuario, ¿no? El usuario tiene un portal y entra en esa solución, con lo que la implantación es muy rápida, ¿vale? La implantación es un opt-out the box, es decir, está preinstalado todo, ¿no? Está preconfigurado todo, y nosotros, si hacemos uso de esa configuración, pues la implantación suele ser muy rápida. Ahora, si empezamos a cambiar cosas, que también las podemos empezar a cambiar, pues podemos ir complicando cada vez más, ¿no?, esa implantación. Y era un poco lo que os quería comentar hoy. Bueno, teníamos previsto media hora, me he pasado 10 minutos.
cualquier cosa que queráis comentar, como hemos comentado antes, tenéis el chat abierto y intentaremos contestar a las dudas. Parece que ha quedado todo muy claro de momento, John. Estoy intentando entrar en el chat, eso es, ¿vale? Por si veía. Vale, bueno, micrófonos, listo. Pues, sin más, ¿vale? Si no hay ninguna pregunta, como ha dicho Íñigo, os haremos llegar la grabación del seminario y muchas gracias por asistir. Que tengáis. Parece que sí hay dudas, John. ¿Ah, sí? Venga, pues Sí, perfecto. nos preguntan en el chat, cuando se comparte un documento en algún externo, ¿necesita licencia? ¿En algún externo? Entiendo eso es. No. Entiendo que será en la parte de 3D Experience. Si lo hacemos con la 3D Experience, cuando yo comparto una información a ese externo, lo único que necesita es identificarse con un correo y un password dentro de la plataforma, ¿vale? Dentro de ese acceso, pero es como cuando nos registramos en Dropbox o nos registramos en WebTransfer o cuando nos registramos en algún servicio gratuito. Sería exactamente lo mismo, es decir, a mí me llega un correo electrónico con la invitación a ver una pieza. En el momento en que yo pincho esa pieza, me va a decir, ¿y tú quién eres? ¿Vale? Bueno, pues yo soy fulanito y tengo este password y me doy de alta ya en la plataforma y a partir de ahí, cuando haga comentarios, el que me ha compartido esa pieza va a poder ver quién ha sido el que ha realizado el comentario, ¿no? Porque no lo hemos comentado. Esa compartición no es solamente unívoca, es decir, ¿vale? Podemos compartir un documento o incluso una carpeta con varias personas, ¿no? Y imaginaos que yo lo comparto con 30 personas. Entonces necesito, cuando vea los comentarios, saber quién me está haciendo ese comentario, ¿no? Entonces, si yo he invitado a un correo, yo qué sé, oficinatecnica@empresa.com, ¿vale? El comentario puede ser oficinatecnica@empresa.com o cuando le llegue esa invitación le va a pedir, oye, nombre y apellido, y pone fulanito, ¿vale? De la empresa. Y yo voy a ver quién es fulanito, ¿no? Independientemente de su correo, ¿no? Pero el acceso es gratuito, ¿vale? Es decir, no hace falta pagar ningún tipo de acceso a esa red. Vale, nos comentan también, ¿un mismo usuario con una cuenta puede utilizar 3D Experience en varios dispositivos? Todos los dispositivos que quiera. Cuando yo estoy trabajando en la 3D Experience, tengo un usuario que soy un usuario nominado. ¿De acuerdo? Yo soy John y estoy trabajando en mi ordenador y tengo la cuenta abierta, tengo el acceso a la página web abierta y tengo ahí el acceso a todas mis piezas, a toda mi información. Pero de la misma forma también estoy logueado en mi teléfono móvil, ¿vale? Y estoy haciendo cosas en mi teléfono móvil, pues porque estoy contestando cosas dentro de la plataforma 3D Experience o incluso en casa, ¿vale? Hago mi login en mi dispositivo y entro, ¿de acuerdo? Es decir, estoy trabajando en el mismo entorno desde 3 ubicaciones diferentes, ¿vale? Pero soy el mismo usuario, ¿vale? Como hemos comentado al principio de la sesión, se os compartirá la grabación de la misma en los próximos días. Y también tenéis aquí el contacto de John, que también para lo que necesitéis. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos en próximas webinars. Muchas gracias a ti también, John.